Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia, nuevamente con ustedes, para hablar los temas que hacen titulares y portadas en la prensa nacional e internacional y que usted sigue en las redes sociales de ICN, ICN.digital, y nuestros noticiarios, en la mañana, al mediodía, en el estelar, en todo momento, para conocer, como le he dicho, lo que acontece en el país, en la región, en el mundo. Sobre los temas que nosotros abordamos en Cuestión de Enfoques hay distintas perspectivas, distintas opiniones, distintos puntos de vista, distintos enfoques. Hoy vamos a hablar sobre el rol de la prensa en las elecciones, prensa y elecciones, el derecho que tienen los pueblos a estar informados, a que esa información fluya y se conozca. Como usted lo sabe, en los recientes eventos dados a conocer en las elecciones de Venezuela, lo que menos ha habido es información. Y cuando la información no fluye de los órganos electorales, pues la prensa se la ve de palitos, porque no tiene que ver de dónde obtiene datos. Las elecciones siempre tienen competidores, tienen partidos políticos, cada uno de ellos tiene sus propios intereses, su propio rol a jugar en un proceso electoral, y las elecciones de Venezuela nos mostraron la disparidad en el proceso electoral, nos mostraron la animosidad del discurso, nos mostraron hasta dónde puede llegar la fake news, la desinformación, y en medio de ellos el baluarte que nos traslada información fidedigna, pues son los medios de comunicación. Hoy, para hablar sobre este tema, vamos a tener dos invitados. En la primera parte del programa vamos a tener la voz autorizada del periodista Marlon González. Marlon González ha sido periodista en medios de comunicación nacional y corresponsal de agencias internacionales, entre ellas Deutsche Welle, Associated Press, y nos acompaña hoy vía remota. Y lo hicimos así porque quiero hacer énfasis en ello. Marlon, gracias por atendernos. La prensa está en cualquier lugar ahora, informa desde cualquier lugar gracias a la virtualidad, gracias a la tecnología. Bienvenido a Cuestión de Enfoques. Muy buenas, Miguel. Un gusto estar contigo este día. Primero quiero agradecerte la invitación para que podamos dialogar un poco sobre los retos del periodismo, ¿verdad? Y cómo se informa en estos procesos electorales cuando recién acabamos de ver lo que ha ocurrido en Venezuela. Hay gente que quiere hacer símiles a lo que ocurre en Venezuela con lo que puede pasar en Honduras, nada más distante de la realidad. Se trata de contextos muy distintos. Efectivamente, hay un gobierno que tiene afinidad con el gobierno del señor Maduro, pero los procesos electorales hondureños tienen sus peculiaridades, han tenido sus propios problemas, y los periodistas aquí ya están fogueados sobre cómo abordar procesos electorales. A ver, ¿cuál es el rol de la prensa en los procesos electorales, Marlon? Tú que has estado como reportero, que te ha tocado elaborar reportes para medios de comunicación nacionales y luego reportar para la comunidad internacional. ¿Cómo es ese rol de la prensa en un proceso electoral, independientemente del país donde ocurra? Bueno, sí, un proceso electoral es un evento de gran magnitud en un país y por ende, Miguel, siempre hay mucha información. Sin embargo, si tú ves, siempre hay cadenas internacionales que envían corresponsales, en este caso a Honduras, a cubrir las elecciones. ¿Por qué lo hacen? Precisamente porque quieren tener un acercamiento con el político, con el pueblo, para llevar esos testimonios a los auditorios y poder contar una realidad que ellos mismos puedan percibir. Si nos vamos al pasado reciente, es decir, lo que acaba de acontecer en este momento en Venezuela, ustedes pudieron observar que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no permitió la llegada de observadores a el territorio venezolano y tampoco permitió la llegada de corresponsales internacionales a territorio venezolano. ¿Por qué lo hizo? Pues es muy fácil de deducir. No permitió el ingreso de periodistas internacionales porque van a contar la realidad que se vive en el país, algo que a él no le conviene. Entonces, es importante en un proceso electoral siempre
contar o describir y sacar los relatos de las personas que ejercen el sufragio, ¿verdad? Los votantes, el pueblo, qué dice el pueblo, qué opinión tiene el pueblo sobre sobre X o Y candidato. Eso es lo que la comunidad internacional quiere saber. Entonces, ¿qué pasó en el proceso venezolano? ¿Verdad? No hubo una observación internacional adecuada, no permitieron la llegada de observadores, no permitieron la llegada de periodistas internacionales, ¿verdad? Porque porque los medios que están en Venezuela, muchos de ellos están alineados ya con el gobierno del presidente Maduro. Entonces, lo que tú estás diciendo, que la apertura del acceso al derecho a la información, dar y recibir información, se ve potenciado por la presencia de corresponsales internacionales que no tienen ningún compromiso a priori con las partes que están contendiendo en una elección. Los observadores internacionales, si vienen como parte de las misiones, te dan una mirada lo más neutral posible, que no está ni del lado de los acompañantes de la oposición, ni del lado de los acompañantes del gobierno, que como nosotros vimos en esta elección fue patente la presencia de amigos, personas allegadas ideológicamente al gobierno, que así como el gobierno difundía información, incluso por encima de las restricciones que la ley electoral venezolana mandaba, y esto creo que nos tocó a todos verlo, entrega de casas, divulgación, llamados a votar por parte del presidente, cuando para ese día normalmente hay silencio electoral, no se pueden desarrollar actos de campaña. Pues mirábamos activamente miembros de la comunidad internacional de España, de Sudamérica, incluso norteamericanos, y lo más notorio para nosotros, hondureños, posteando información, incluso datos de encuestas que resultaron siendo desinformación, resultaron siendo falsas. Tú lo que mencionas es que cuando ocurren elecciones en Honduras, los observadores internacionales y otros corresponsales precisamente buscan personas de la población y a los partidos en el terreno para no tener que depender de la fuente oficial. Eso es lo que me estás diciendo. Sin duda, Miguel, eso es así, porque lo que más se necesita en un proceso político es la transparencia, es que haya credibilidad. ¿Y cómo se consigue esa transparencia y cómo se consigue esa credibilidad? Bueno, a través de los medios de comunicación que te puedan dar una información con una mirada objetiva, con una mirada sin intereses de uno u otro partido político. Solo los medios internacionales lo pueden dar, porque muchos medios locales reciben, en algunos casos, reciben publicidad del mismo gobierno, ¿verdad? Y esto, quieras o no, sesga un poco la información. Entonces, a mí me parece que la transparencia en un proceso electoral es uno de los elementos más importantes que debe haber para que al final haya un reconocimiento verdadero por parte de la comunidad internacional y de las otras naciones. ¿Qué pasa con la fuente oficial de la información, Marlon? En el caso de elecciones es el Tribunal Electoral, el órgano electoral. El órgano electoral provee de mucha información antes de la elección. Dónde se va a votar, cómo se va a votar, quiénes participan, la boleta oficial. Es común y reconocido que las autoridades electorales convocan conferencias de prensa para informar no solo del inicio de la jornada electoral, sino también las reglas del juego. Se le pide a las casas encuestadoras que no reporten datos anticipadamente, a los medios de comunicación que no especulen, que no transmitan desinformación. Y al final de la jornada, cuando cierra la votación, que hace siempre el órgano electoral, anuncia si se extiende por un periodo adicional la votación porque hay personas todavía en fila, y luego anuncia más o menos a qué hora va a dar resultados. En base a tu experiencia aquí y fuera de Honduras, ¿cuál es el contraste que ves en las elecciones hondureñas con relación a otras elecciones? Tú has cubierto, has sido corresponsal y notas quizás la desazón de los colegas cuando vienen acá y se dan cuenta que la información no fluye con esa rapidez
con la que fluyen en las elecciones, por poner un ejemplo, guatemaltecas, costarricenses, argentinas. Tú que le das seguimiento a los medios de comunicación internacional, ¿cuáles son los contrastes mayores que ves con respecto al tipo de información que se da desde el órgano electoral? Bueno, sí, el órgano, en el caso de Honduras, el Consejo Nacional Electoral es la voz autorizada para divulgar todo lo que acontece en torno a las elecciones. Como tú bien lo dices, es el órgano que debe dar por iniciadas las elecciones, y al final es el órgano también que debe dar los resultados, en este caso del nivel presidencial, que el mismo día debe dar el resultado del nivel presidencial, ¿verdad? Los otros niveles, como el de diputado, como el de alcaldes, pues llevan un poquito más de tiempo. Sin embargo, Miguel, yo te podría decir que en todos los países siempre hay algún tipo de deficiencia, por decirlo así, en estas organizaciones, porque sea como sea, ¿verdad? Una elección es bastante compleja, y si tú recuerdas, en el caso de Guatemala también, que tuvo elecciones el año pasado, también hubo un retraso en la transmisión de resultados, así como sucedió ahorita en la transmisión de resultados con, bueno, de hecho aquí en Honduras hubo un pequeño retraso, y como sucedió en Venezuela. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede en el caso de estos órganos es que son integrados por los mismos políticos, y sea como sea, tienen un grado de politización, quiera sí o no. Entonces, a veces no se puede sacar información como de tipo político, no se puede sacar información de estos órganos, porque muchas veces los funcionarios están secados. Entonces, lo mejor es buscar agentes ajenos, ¿verdad?, a este órgano, para llevar información más objetiva a las audiencias internacionales. Ahora bien, en el caso de los resultados, pues no se puede hacer nada más que creer en los resultados que nos da el Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Que esperamos que siempre han sido los correctos. Bueno, Marlon, vamos a ir a una pausa. Al volver vamos a hablar un poco sobre el rol de las encuestas, el rol que tiene la información que trasladan otros colegas que están en el terreno. Finalmente, un corresponsal, un periodista, solo puede tener acceso a las fuentes directas en la ciudad donde están, para poder cubrir una elección en un país tan grande como Venezuela, y no digamos México, Estados Unidos. Se necesitan compañeros que se desplazan a distintas zonas del país. En Honduras esa labor también es compleja, porque se trata de 18 departamentos con características muy diferentes. Vamos a hablar al volver sobre eso, la cobertura en territorio, cómo resuelven ustedes como corresponsales esas fuentes tan diversas que puede haber de distintas regiones, donde pueden haber simpatías diferentes, pero también qué manejo le dan a las encuestas, porque las encuestas al final, las de boca de urna, se convierten en una referencia importante, y lo que esperan quienes emiten esas encuestas, y sin duda alguna los periodistas, es comparar si los resultados de las encuestas de boca de urna finalmente coinciden con los resultados oficiales. Vamos a comentar sobre eso al volver de unos mensajes. Estamos con el periodista Marlon González. Él es corresponsal internacional, periodista, y está acá en Cuestión de Enfoques, con usted, conmigo, con todos. Continuamos en Cuestión de Enfoques, estamos con el periodista Marlon González. Estamos hablando sobre prensa y elecciones, el derecho que tiene el pueblo a tener información. Esa información, como hemos mencionado, proviene de distintas fuentes,
del órgano oficial, que es el que da los resultados, pero también de los participantes en el proceso, los partidos, cada quien con su verdad, con su opinión, con sus posiciones. Proviene también de votantes, como lo ha mencionado Marlon, que son consultados sobre el ambiente. Proviene también de otros actores que seguramente han jugado un rol más o menos relevante, pero también proviene de casas encuestadoras que proveen encuestas de boca de urna. La gran mayoría de los casos, al menos en las elecciones de Honduras, es prohibido divulgarlas. En las elecciones de Venezuela llamó mucho la atención que veedores internacionales, acompañantes como los hondureños y alguno que otro extranjero, se dedicaron a divulgar por redes sociales las encuestas. Me llamó mucho la atención que cuando en algún momento alguien cuestionó esta divulgación, alguien dijo en redes sociales, no recuerdo quién, la prohibición de dar información no incluye las redes sociales. A ver, Marlon, ¿qué hacen ustedes como corresponsales con las encuestas? Con las encuestas de boca de urna, ¿cómo hacen para dar cobertura a esa otra información que nace del proceso, pero que no es ni oficial ni verificable? Bueno, sí, las encuestas a boca de urna son un elemento bastante importante dentro del proceso electoral, porque, Miguel, como tú bien lo sabes, te dan un panorama, un indicio de cómo podría quedar una elección. Lógicamente siempre tienen un margen de error, ¿verdad? A veces más, a veces menos, pero sí son un parámetro que ayuda mucho para saber cómo va una elección. Sin embargo, hay que tener cuidado a la hora de divulgarlo. No podemos estar divulgando encuestas a boca de urna. Entonces, nosotros como medios de comunicación debemos esperar ese resultado final o ese resultado preliminar que dé el Consejo Nacional Electoral. Se pueden divulgar, se pueden dar algunos tips, darle algunos, en el caso ahora que estamos con tanta tecnología, ¿verdad? Antes, Miguel, era muy distinto porque los medios de comunicación solo eran la prensa, la televisión y la radio. Entonces había que se creaba una especie como de ¿cómo te digo? Como de expectativa, ¿verdad? En la persona en cuanto al resultado final. Hoy en día, pues si tú ves, como tú bien lo dices, ahora las redes sociales se han encargado de llevar información casi de inmediato a los auditorios. Entonces muchos de ellos especulan, ¿verdad? Divulgan información que no es correcta. Entonces los medios serios, o las agencias internacionales no permiten esa especulación, sino esperar la voz autorizada, que es en este caso el órgano electoral. Ahora, Marlon, como corresponsal, por ejemplo, cuando concluye la votación, hay un margen que normalmente los órganos electorales dan de 1 a 2 horas para poder divulgar encuestas de boca de urna. Aquí en el país, en el caso de Honduras, han sido la causa de todos los males, porque los medios de comunicación han sido quienes dan resultados antes que la transmisión de resultados preliminares, el famoso TREP, e incluso el mismo órgano electoral. Nos hemos ido a acostar, nos hemos ido a dormir en Honduras sin que haya datos oficiales. En el caso de Venezuela, lo preocupante, porque estamos haciendo esta comparación porque es el reflejo en que nos queremos ver. Nosotros tenemos a un buen grupo de ciudadanos hondureños vinculados al gobierno diciendo que estas fueron unas elecciones maravillosas y ejemplares. Es más, hemos escuchado a uno de estos representantes, un diputado, que anduvo tuiteando, posteando su comparecencia en las máquinas, promoviendo el uso de estas máquinas, como si la gente no se diera cuenta que este recurso que había sido orgullo de las elecciones venezolanas quedó totalmente desprestigiado después de esta elección. En el caso tuyo como periodista, que vienen las elecciones en Honduras, visto lo que pasó en el 2017, la experiencia grave del 2017 y luego la del 2021 que salió relativamente bien, pero soslayándose de una serie de problemas, ¿cuáles son los retos de la prensa hondureña para cubrir las elecciones del 2025? Y me refiero a las primarias y las generales. Las primarias porque tienen fama de ser un desorden completo
en términos de organización y escrutinio, y no digamos las del 2025, las generales, que tienen el grave reto de que tenemos que administrar una elección que posiblemente va a ser competida no solo entre 2 partidos, sino entre 3. Sí. Bueno, primero que pienso que los periodistas tenemos un gran reto. Y ese reto, yo lo llamaría más que un reto, yo lo llamaría un compromiso. Y es el compromiso de decir la verdad, de buscar lo que realmente está pasando en el país, esté pasando en el país en ese momento. Pero yo más, el reto se lo pondría más a los políticos, ¿verdad? El reto que deben de tener los políticos porque puedan organizar unas elecciones que sean transparentes, unas elecciones que sean libres, que sean ordenadas y que permitan, ¿verdad?, que lleguen al poder los funcionarios o los aspirantes que hayan conseguido los votos que necesitan para llegar a esas posiciones. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos quedamos callados como periodistas, ¿verdad?, ante situaciones que están aconteciendo. Entonces debe haber un compromiso en decir la verdad. Yo esperaría que las próximas elecciones, Miguel, las del 2025 y más las de noviembre, pues le den a Honduras esa paz, esa tranquilidad que el pueblo de Honduras necesita, porque ya, como tú bien lo sabes, ya en redes sociales desde hace varios meses, varios años, están con algunas campañas, ¿verdad?, de que Honduras va para determinado lugar. Yo esperaría, ¿verdad?, que los políticos le den esa paz y esa tranquilidad al pueblo en las próximas elecciones. Tu comentario, Marlon, en los minutos finales de tu participación. Hemos leído ahora intervenciones de parte de funcionarios del gobierno que indican que se está, voy a decirlo, palabras más, palabras menos, instalando una narrativa en los medios de comunicación hondureños, una narrativa interesada en mostrar, uno, que las elecciones en Venezuela fueron fraudulentas, que fueron irregulares, y 2, que acá se va a hacer algo parecido, que acá el interés es cambiar un poco la opinión de la población, hacer dudar sobre la fiabilidad y confiabilidad de los órganos electorales, y que esto está siendo de alguna manera orientado, dirigido por mentes maestras que están queriendo poner en duda el inobjetable triunfo del partido oficialista en la elección del 2025. Tu comentario. Bueno, sí, la verdad de las cosas es que, como sucedió en Venezuela, ¿verdad?, el hecho de privar a la internacional de una cobertura objetiva, de una cobertura transparente, pues deja mucho en el tintero, de muchas dudas, ¿verdad? Como te decía anteriormente, yo esperaría que los políticos hondureños, y más en este caso el partido de gobierno, el partido oficialista, pues permita que haya la presencia de prensa internacional, que haya muchos observadores, y que estas próximas elecciones sean una verdadera fiesta democrática para el pueblo de Honduras, y que evitemos, ¿verdad?, que haya suspicacia o que no haya transparencia, ¿verdad?, porque no queremos no ser reconocidos a nivel internacional por otros gobiernos, ¿verdad?, que siempre nos han tendido la mano. Entonces, yo esperaría, como te dije anteriormente, que los políticos permitan que haya una tranquilidad para el pueblo, una paz, y que los periodistas podamos hacer nuestro trabajo correctamente, con transparencia y lo más apegado a la verdad posible.
En vista que una de estas voces oficiales del gobierno, yo considero voz oficial del gobierno a cualquier persona que está investida de autoridad, en algún momento incluso cuestionó el rol de alguna de las agencias internacionales, y voy a mencionar una en particular, Deutsche Welle. Dijo que Deutsche Welle era parte de una matriz mediática que mentía, que instalaba discursos hegemónicos del imperialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que no tengo que mencionar de quién se trata porque sería hacerle publicidad a un argumento que me parece no tiene pies ni cabeza. Esa es mi opinión, lo puedo decir abiertamente. Pero en el caso tuyo, que has trabajado para agencias internacionales y corresponsalías, ¿podrías en estos 2 minutos finales explicarle a la población el código de conducta y de ética que ustedes manejan cuando trabajan para este tipo de agencias, que debería ser el mismo para cualquier periodista en cualquier lugar del mundo? Sí, mira, yo trabajo para Deutsche Welle todavía y te puedo decir que Deutsche Welle no censura ningún tipo de información. Lo único que sí Deutsche Welle solicita es que cuando tú vas a divulgar una información, tienes que verificar que esa información que tú vas a divulgar por lo menos esté en 2 agencias internacionales, en 2 agencias internacionales. Si tú vas a publicar una información y solo la tiene una agencia, no es verificable. Entonces, Deutsche Welle no te permite publicarla. Así funcionan esos medios internacionales, así funcionan. Yo, pues, lo que pasa es que muchas veces los políticos, Miguel, no les gustan que les digan los errores que están cometiendo. Y lo más fácil es, señalar con el dedo a los medios de comunicación que les dicen lo que están haciendo mal. Entonces, eso es lo que sucede muchas veces con los medios de comunicación internacionales, que no esconden nada y no le tapan nada a ninguno de los políticos. Bueno, gracias Marlon, gracias por tu disponibilidad, por tu tiempo, por tu experiencia que has vertido en el programa, y te deseamos feliz jornada y que estas elecciones, las venideras, las primarias, las generales, te permitan seguir haciendo tu trabajo, que lo haces muy bien. Y además se me olvidó decirles, Marlon es también profesor universitario, él también forma nuevos periodistas y transmite esos conocimientos con esos valores de ética que él ha mencionado. Gracias, Marlon. Saludos. Muchísimas gracias, Miguel, y espero que no sea la última vez que podamos platicar. Un abrazo. Así es, y que la próxima sea con un cafecito, no necesariamente en Cuestión de Enfoques. Gracias, Marlon. Vamos a una pausa. Al volver, vamos a continuar esta conversación con una buena amiga, con una periodista, con una directora y propietaria de un medio de comunicación digital, con la licenciada Marlene Perdomo. Ella es la directora y fundadora de Proceso Digital. Ya volvemos a Cuestión de Enfoques. Continuamos con ustedes acá en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Como anunciamos, antes de irnos a la pausa, nos acompaña la licenciada Marlene Perdomo. Ella es fundadora y directora del medio de comunicación Proceso Digital. Bienvenida, Marlene, a Cuestión de Enfoques. Gracias por aceptar reunirse con nosotros para hablar del rol de la prensa en las elecciones. ¿Cómo se hace para que el pueblo goce de ese derecho humano a la información? Saludos. Miguel, buenas tardes, que todo vaya bien. Saludos a todos los internautas de ICN. Bueno, yo creo que es oportuno en este momento en que estamos próximos a procesos electorales internos, primarios y generales, conversar sobre el rol de la prensa frente al desafío democrático de unas elecciones democráticas. Creo que el periodista no es vocero, no es informador de ningún candidato, ni de ningún partido, ni de ningún gobierno, ni de sus propias preferencias. Creo que simplemente es el transmisor, el contador de las historias, de las cosas que ocurren tal y como ocurren. Y mientras los periodistas tengamos claro ese rol basado en material puramente informativo,
estamos cumpliendo con nuestra misión en temas electorales. Marlene, desde hace algunos años, licenciada Perdomo, hemos estado viendo que en redes sociales varios miembros del gremio periodístico han empezado a difundir esta imagen de que se vale ser periodista militante, de que se vale ser periodista activista. Me llama mucho la atención el énfasis que ha puesto sobre ese detalle. El periodista no es vocero, el periodista no es activista, el periodista no es un participante más, es alguien que cuenta los hechos, cuenta la información. ¿Cómo contrastarlo con esta tendencia polarizante que tiende a ideologizar el discurso y que en estas elecciones recientes de Venezuela, que se convierten inevitablemente en un espejo de lo que pasa en las elecciones de otros países del continente, no estamos hablando de Honduras particularmente, cómo podemos hacer para dejar en evidencia que podrá ser informar, pero no es periodismo? Así es, correcto, no es periodismo. Yo creo que el lector de hoy, el usuario de nuestros sitios web, el que nos escucha, el que nos mira, el que nos oye, y el elector en general es más pragmático, mucho más pragmático, y le presta más atención a sus necesidades que a una ideología política. Y en la medida que nosotros logremos entender eso, vamos a lograr transmitir opiniones imparciales, que por un lado son nuestro rol y por otro satisfacen y nos acercan más al elector, que se ha distanciado un poco del tema doctrinario e ideológico para acercarse más a la globalización de alguna manera en torno a sus demandas, a lo que necesita, a lo que realmente le hace falta. Y por otro lado, así nos apegamos mucho más a un código de ética que muchos medios pueden tener escrito o no, pero que realmente es lo que nos sugiere nuestro oficio, hacerlo de esa forma. Marlene, usted fue pionera en el periodismo digital en Honduras. Ahora hacer periodismo digital es el día a día. Yo le comentaba a nuestro invitado anterior, que por cierto fue alumno de Marlene Perdomo, Marlon González, que esto es la norma, lo que estamos haciendo ahora. Ahorra tiempo, ahorra distancias, pero también se convierte en un desafío importante porque todo mundo puede informar desde cualquier lugar y no todo mundo lo hace ceñido al criterio periodístico. Cuando pasan eventos como el de la elección de Venezuela, ahora lo vamos a ver en las elecciones de Estados Unidos, la información que viene a los medios de comunicación proviene inicialmente de personas que son testigos de los hechos. Ya no se trata de un periodista, un fotoperiodista, que claro, los hay y tienen las mejores tomas. Por ejemplo, en estas elecciones de Venezuela hay una toma icónica de un muchacho rompiendo la cabeza de una estatua del comandante Hugo Chávez. Y yo pienso en esa foto y pienso en la foto del presidente Trump levantándose con el puño alzado y con la cara ensangrentada. Y me doy cuenta que eso lo vi en redes sociales, no lo vi en la tele. O sea, las imágenes ahora, la primera información que viene a los usuarios, a la opinión pública, proviene de medios digitales con una inmediatez que ya hubieran querido los periodistas de antaño. ¿Cómo hacer para que en esa difusión de información, la información sea fidedigna y no venga filtrada por intereses ajenos al deseo de informar con libertad y democráticamente? Sí, y pueden ser esas informaciones como las que usted ejemplifica, informaciones muy útiles, importantes en la coyuntura de un evento que se esté desarrollando y pueden ampliar la visión del internauta en este caso, ¿verdad? Pero la información que es periodismo siempre va a provenir de periodistas. Los demás en el ecosistema pues son informadores, y los periodistas tenemos la obligación en cualquier caso de constatar los hechos, de confirmar, de verificar, de apostar a la ecología digital. Nosotros no podemos transmitir información que no tengamos verificada, porque eso pone en juego nuestra reputación.
creo que nuestra obligación siempre va a ser constatar, verificar, no necesariamente que la información vaya a la velocidad de la luz. Si se puede, excelente, es un buen logro, pero no el mayor logro. El mayor logro siempre va a ser diferenciarnos de todo esa comunidad virtual de informadores que no necesariamente son periodistas, pueden ser ciudadanos comunes y corrientes que han tenido la fortuna o el infortunio de estar en un sitio para recoger un hecho de primera mano, pero que nosotros como periodistas siempre vamos a tener la responsabilidad de verificar. Usted hablaba cómo con su invitado anterior, con el querido Marlon, cómo actúan las agencias internacionales de noticias. Y fíjese que de la época en que yo fui corresponsal de una agencia a esta, creo que los códigos siguen siendo los mismos, ¿verdad? Los códigos de ética, uno está obligado. Antes los mecanismos de verificación y los mecanismos eran diferentes, pero siempre hay, así como surgen tantos plagios, tantas deformaciones, tantas imágenes, tantos videos que no corresponden a la verdad, siempre tanto la desinformación como la posverdad han existido en todas las épocas. Y en cada una de ellas han habido mecanismos para poder verificar y llevarle a la gente lo que es correcto y lo que es cierto y lo que hace que ellos se puedan formar el mejor criterio, que nosotros al final no le digamos que esto es bueno o que esto es malo, simplemente que le contemos cómo ocurrió, qué ocurrió, en qué contexto ocurrió y que ellos se formen su criterio. Creo que en el caso de Venezuela ese es uno de los principales problemas, que le coarten a los informadores, periodistas, es la posibilidad de contar las historias de lo que ya ha ocurrido y tal como ha ocurrido, porque hay muchísima gente de prensa en este momento censurada en ese país, y mientras los periodistas tengan esa libertad para hacer su trabajo, la democracia va a fortalecerse. A ver, se ha querido reducir el rol de los medios de comunicación nacionales e internacionales, planteando esta mención, esta premisa, este argumento. Responden a intereses, responden al interés del que paga, al interés de ciertos países, de ciertas ideologías, en detrimento de este país. Estamos hablando de Venezuela y seguramente en algún momento de América Latina, en otros casos, que se defiende contra una escalada mediática que trata de instalar una narrativa. Esto es más o menos la frase que se ha escuchado por ahí de algunos funcionarios de gobierno y personas que están a favor del resultado que da por ganador al presidente Maduro. La narrativa. ¿Por qué se ha instalado una narrativa, Marlene, que nos indica que las elecciones de Venezuela no fueron confiables? ¿Eso lo hizo la prensa o es producto de los hechos? Es producto de la realidad, no es producto de lo que la prensa piense, cada periodista piense, sino de lo que cada periodista ha constatado en el campo de los hechos. El periodista simplemente está ahí y cuenta que no hay, el hecho de que no hayan actas electorales visibles, ese no es un invento del periodista. Esa es una realidad, ¿o me equivoco? Bueno, no hay portal con datos y los únicos que han dicho que tienen datos es la oposición y todavía no hay contraste de esa información para declararla falsa, solo lo que hay son dichos, decires y opiniones. El mismo magistrado, uno de los mismos magistrados del Tribunal Electoral o Consejo Electoral, como se llama en Venezuela, en su primera declaración dijo que se habían atrasado porque habían tenido una caída y un problema en el sistema. Eso no lo inventó ningún periodista, solo es una información que se transmitió tal cual y eso va calando en la mente del lector, del escucha, del internauta, que se van formando el criterio de acuerdo a esas realidades. La gente ha salido y se ha manifestado y han tirado no sé cuántas estatuas del comandante Chávez. Eso no lo inventó ningún periodista.
Los muertos que se han reportado después del proceso electoral están ahí, son cifras, son datos duros, no son un invento de la prensa. Entonces, esas son realidades que se han ido transmitiendo porque hay que contar lo que pasa, decirle a la gente que esto corresponde al baño de sangre que anunció Maduro, no es la obligación de la prensa, ni es lo que le corresponde a la prensa. A la prensa le correspondió en aquel momento transmitir lo que Maduro dijo, que si no ganaban iba a correr ríos de sangre. Ahora hay un proceso tan cuestionado y está corriendo la sangre, pero será la gente la que asocie o no uno con otro hecho. Tampoco podemos olvidar que cada medio tiene su línea editorial, su política editorial, y esa corresponde a cada uno de los medios. Eso tampoco es algo que se pueda dejar de transmitir, ¿verdad? Bueno, vamos a una pausa. Al volver vamos a hablar sobre cómo esto se puede trasladar al caso hondureño. La gente quiere saber cuáles son los retos que se tienen en Honduras para hablar de las elecciones, cómo se le informa al pueblo y hasta qué punto son ciertas las aseveraciones de algunos funcionarios de gobierno que plantean que se quiere instalar una narrativa que quiere negarle la posibilidad al pueblo de disfrutar el triunfo del oficialismo. Ya volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoque. Continuamos en Cuestión de Enfoques con la licenciada Marlene Perdomo. Ella es fundadora y directora de Proceso Digital, una periodista con profunda experiencia y larga trayectoria en distintos aspectos de la cobertura periodística. Uno de los más importantes, nos decía nuestro invitado anterior, Marlon González, uno de los más complejos por su tamaño, por todo lo que implica, son los procesos electorales, Marlene. Honduras ha tenido conflictividad electoral. Cuando uno habla de elecciones estilo Honduras, evoca elecciones de los años 70 y 60, donde el voto ya estaba firmado y ya se sabía quién iba a ganar antes de que la gente votara. Pero desde las elecciones de la constituyente en el 80-81 hasta la elección del 2021, hemos tenido un reto importante para la prensa, que es contar lo que está pasando. Ahora que tenemos redes sociales, que tenemos medios de comunicación, ¿es más fácil o es más complicado con la cantidad de desinformación que circula en el ambiente? No, claro que es más fácil. Las tecnologías de la información y la comunicación nos han facilitado muchísimo nuestro trabajo. Es una herramienta fabulosa, pero no dejemos de recordar que sigue siendo eso, nada más una herramienta que nos permite ser inmediatos, ser interactivos, tener precisión, tener imagen, tener multimedia y todo ese montón de cosas. Pero también recordemos que, como dice Reporteros Sin Fronteras, en este año, en su último informe o uno de sus últimos informes, la prensa hondureña está descendiendo lentamente al infierno. Recorre un camino de descenso lento al infierno. Y sabemos que la prensa viene sufriendo cada vez más de graves agresiones, de graves ataques, que sin ser pesimista no puede uno dejar de desestimar los riesgos que en el marco de los intereses que se juegan en un proceso electoral se agudizan. Si ya el estado de excepción representa una gravedad para la prensa hondureña y que lo vive en carne propia, ya la autocensura, ya la forma debilitada con que se encuentran mecanismos de protección a la prensa y a los defensores de derechos humanos, no digamos cuando estén de por medio los intereses de un proceso electoral alrededor del mismo. Ya podemos decir que se ha empezado de alguna manera a construir un andamiaje para legitimar o no determinada actividad.
A ver, herramienta. Me gustó la utilización del término herramienta. Un bisturí es una herramienta que puede servir para sanar en manos de un médico y para asesinar en manos de un maleante. Es decir, los medios electrónicos pueden servir para uno u otro propósito, para que la información fluya o para que la información no fluya. ¿Ese es el principal reto para las elecciones primarias y generales del próximo año? Correcto, definitivamente. Y por eso usted mira cómo surgen tantos medios en el espectro hondureño, pero así como surgen muchos, y si usted le da un estudio un poquito profundo a ese tipo de medios que van surgiendo, muchísimos son periodísticos y crecen y se forman y se fortalecen, mientras que otros solo es cuestión de que usted entre al ex de ese medio y se va a dar cuenta de quiénes son los seguidores, a ver si llegan a 100, si es que tienen 100, y se da cuenta de que así como se van creando portales informativos, se van creando portales contrainformativos. Entonces, usted tiene que saber bien con quién informarse, cómo informarse, para tener información realmente verificada, porque son eso, una herramienta que puede estar en manos de periodistas comprometidos o no, o simplemente de publicistas. Así como hay hacker, hay cracker, o al inverso. Marlene, tuvimos a un especialista esta semana conversando sobre la cobertura digital en Honduras ahora. Estamos hablando que ya llega a 54-55%. Lo hablamos precisamente con el director del Instituto de Estadísticas, con Eugenio Sosa, cómo la brecha digital se ha ido reduciendo en el país y se considera que para las elecciones del 2025, si bien las elecciones del 2013-2017 fueron importantes en términos digitales, las del 2025 van a ser especialmente importantes en materia digital y en materia de cobertura informativa. La presencia de medios de comunicación que distorsionan la verdad, que hacen apología del gobierno, no es un fenómeno nuevo. Mencionábamos cómo al expresidente Hernández Twitter le canceló una cantidad importante de cuentas que no eran más que seguidores, que eran bots. Y ahora hemos visto que es una práctica que ha continuado en la actual administración de generar simpatías y generar seguidores de manera, yo no lo quiero llamar falsa, pero también artificial. Creo que la palabra apropiada es artificial. Mientras eso pasa, tenemos encuestas, tenemos la realidad hondureña. Este proceso electoral nuevo, ¿qué desafíos va a tener para la prensa en términos de poderle llevar al pueblo información, dada la experiencia de proceso digital que ya suma 20 años o 15 creo que 20 años? En 20 años, ¿cuál va a ser la principal diferencia de la cobertura de esta elección? Porque en esta elección, es cierto, hay más medios digitales, pero también hay más de estos aparatos. La gente cada vez se informa más a través de sus unidades móviles. ¿Cuáles van a ser los retos en términos de cobertura periodística? Mire, los retos son muchos. Nosotros en cada proceso electoral ya somos uno de los medios digitales con más años y que además tenemos un enorme compromiso porque estamos como el digital más reputado según la medición de la Universidad de Navarra y el consorcio de universidades que trabajan en un observatorio. Tenemos que ir creando herramientas que nos permitan darle a nuestro internauta mayores elementos para que tome sus decisiones bien informado. Tenemos una sección que vamos a volver a establecerla porque fue muy exitosa y que se llama Brújula Electoral y que nos permite ofrecerle a los lectores una serie de requisitos que van por igual para todos los candidatos y precandidatos presidenciales y en algunos otros estamentos. En esta oportunidad de la papeleta y de la oferta electoral,
y que les permiten conocer más a fondo, informarse con datos objetivos y precisos que le ayuden a tomar su decisión informada. También tenemos espacio para divulgar ampliamente los planes de gobierno de cada uno de ellos. Tenemos una entrevista a fondo siempre con cada uno de los candidatos presidenciales. No tenemos en nuestro medio, como una regla que está establecida en nuestro código de ética, publicidad electoral. No hacemos campaña política ni propaganda de ningún candidato. Esa es una cosa que tenemos establecida como medio de comunicación, y simplemente darle la información a la gente tal y como va ocurriendo, contarles. Tenemos un código de seguridad para todo el equipo de prensa que trabaja en la cobertura electoral, que al final somos todos los que estamos en proceso, ¿verdad? Todos participamos, y tenemos allí también permanentemente a casi todos los que van participando para que ellos den a conocer lo que hacen, cómo hacen sus campañas electorales, los presidentes de los partidos, los técnicos y las mesas especiales del Consejo Nacional Electoral o Tribunal Nacional de Elecciones, como usted quiera llamarle. Y por ahí vamos estableciendo esa serie de mecanismos que permiten ampliarle al internauta todo ese abanico de posibilidades que le ayuden a tomar su decisión más informada. Pero como le decía Miguel, esto también se basa en pensar en que el lector de hoy es cada vez más pragmático y cada vez hace su elección de acuerdo a lo que necesita, a sus intereses, más que a una ideología o más que a seguir una bandera o un partido político. Escuchaba a una persona vinculada al gobierno el día de hoy, un especialista en temas de información, que se quejaba de que los medios de comunicación no están, voy a decirlo de la manera más aproximada como lo dijo, comunicando los resultados del gobierno, que se ha instalado una suerte de desconfianza en el logro del gobierno en términos de inversión pública, en términos de lo que se ha obtenido de parte del gobierno actual. Eso de cara a un proceso electoral, a mí me suena como una excusa, ¿no? Tengo que decirlo, porque yo lo que veo son medios cubriendo las actividades donde comparece la presidenta, donde comparecen sus ministros, independientemente de si tienen o no tienen respuesta o pauta gubernamental. ¿Hasta qué punto es cierto que los medios de comunicación en Honduras no están informando lo que hace el gobierno? Eso es una queja tradicional. Cada uno de los gobiernos y cada uno de los presidentes, desde los años 80 del siglo pasado, cuando regresamos a este sistema democrático, se ha quejado de no tener toda la cobertura, de no tener... porque confunden lo que es informar periodísticamente con las relaciones públicas, y es muy diferente. Ellos tienen sus medios que lamentablemente no los usan nada más para dar a conocer lo que como gobiernos hacen, sino que los utilizan como medios de campaña política. Y eso es lamentable. Es lamentable que desaprovechen esos espacios para dar a conocer sus planes de gobierno y que vayan contando allí todo lo que van realizando. Pero los presidentes, los ministros, los secretarios, los entes descentralizados, quienes sean, tienen la obligación de dar respuestas y de hacer obras, y eso no debería ser noticia, porque ese es su trabajo. Para eso se les elige y para eso el pueblo les paga, para que hagan eso. Pero igual la prensa siempre está ahí y siempre les cubre. El problema también es que hace falta interlocución. Hay reticencia de los ministros en contestar los teléfonos. Hay reticencia, bueno, que yo recuerde, no ha habido ni una sola conferencia de prensa abierta de la presidenta desde que asumió el poder. ¿O sí, Miguel, me equivoco?
Así abierta para contestar preguntas de la presidenta, no, y tampoco de un vocero de prensa de forma expresa, no lo recuerdo. Y no veo un portavoz claro tampoco que esté allí para decir, bueno, esto es lo que piensa la presidenta. Sí, yo creo que es una queja que el mismo ministro Salgado hizo en un posteo, que sus comunicaciones gubernamentales no estaban funcionando bien, y le hizo un llamado de atención a sus compañeros y compañeras de que debían coordinar mejor, ¿verdad? No lo sentí como un mea culpa, que debió serlo, ¿verdad? Pero sí creo que también deja en evidencia esa expresión y la expresión de la presidenta anticipadamente aceptando de que mucho de lo que se había ofrecido no iba a haber tiempo suficiente para lograrlo. Yo creo que es una excusa que uno interpreta, por lo menos yo la interpreto como necesitamos más tiempo para lograrlo, ¿verdad? Pero gracias, Marlene, porque ellos piden tiempo y nosotros nos hemos quedado sin tiempo, pero yo sé que no es la primera vez, es la primera vez, pero yo sé que no es la última que vamos a compartir, porque creo que para los próximos procesos electorales, primario y general, los medios de comunicación vamos a tener que asumir un compromiso muy importante en términos de que se conozca la verdad y no solo un lado o una versión de los hechos. Yo creo que la desinformación campea en nuestro medio, campea a nivel internacional y se ha convertido en un producto de consumo diario. Así que ese discernimiento que el público y las audiencias deben tener, ese pragmatismo también de vez en cuando hay que blindarlo y hay que proveerle de elementos para que funcione bien. Gracias, Marlene. A la orden, Miguel, mucho gusto. Saludos, muchos éxitos. Y gracias a ustedes que han estado atentos a la señal de Cuestión de Enfoques, a la señal de ICN y a su programa Cuestión de Enfoques. Sigue disfrutando de la programación de ICN. Nos vemos en el próximo programa.